también tú amas con paz y bien, y también tú amas con paz y bien. ¡Fuerza! Ay, la 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 ira, la ira la la ira, la ira la la ira, y también tú amas con paz y bien. Gracias. Un aplauso, pues, Bien, hermano, que muy buenas. riqueza, ¿no? Ha sido una canción que el año pasado los mismos catequistas han elaborado en unas jornadas igual de formación que hemos desarrollado. Bien, ya estamos comenzando. Luis Antonio, por favor. Correcto. Ya estamos al aire, ¿verdad? Sí. Todavía, ¿no? Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti. De una buena voluntad, si no consiste en una buena formación. Nos invitaba la licenciada Inés con el tema de prevención de abusos sexuales en ámbitos eclesiales. Y cada día nos acercamos más y despertamos más estas lucecitas que tenemos y esa chispa que estamos generando en todos ustedes quienes nos están escuchando. Hemos tenido la luz sinodal, la luz catecumenal, la luz misionera, la pastoral o el puente con personas LGTB y el tema de la prevención. Y hoy justo vamos a tener también esta luz de las recomendaciones con estos efectos que había producido la pandemia o ha producido. Aprovéchenlo. Mi nombre es Marcial Riveros y les doy la bienvenida. Comenzamos con la oración, por favor. Muy buenas tardes a todos. Para lograr la participación de todos nos vamos a poner en un encuentro con el Señor, con nuestros corazones abiertos, con nuestra mente abierta para poder absorber todo el conocimiento que nos van a dar. Nos disponemos a encontrarnos con Cristo, escuchando su palabra y acogiéndola en su entrega en la cruz por nosotros y por toda la humanidad. Ojalá este encuentro con el crucificado nos impulse hacia la comunión con Él y con todos los crucificados de nuestro país y de nuestro continente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, nuestro Señor crucificado, esté con todos nosotros. Amén. Escuchemos con atención las instrucciones de Jesús a sus discípulos sobre lo que significa seguirle en su camino hacia la cruz. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, por quien quiera salvar su vida,
la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Sí, Señor Jesús. Jesús. En esta resonancia vamos meditando, siguiendo la lectura con los ojitos. La cruz es el signo más generalizado en la vida de los cristianos. Cristo crucificado es la imagen más verdadera en nuestros pueblos. Es la puerta por la que Dios ha entrado en nuestra historia. Los cristianos confesamos que Dios se expresa en la historia salvadora de la cruz de Jesús. Históricamente, Jesús ha expresado en la cruz el amor divino en forma de dolor y muerte violenta. Ha vivido el amor divino en medio del conflicto de la historia. Así ha entregado su vida por amor, dejándose matar por el reino de Dios. La cruz no es prueba que Dios ponga a la fuerza sobre las espaldas de los humanos, reservándose un gozo sin cruz, sino que ella constituye el centro y camino del misterio divino. La cruz es la cátedra de su amor sin límites. Por eso, el lenguaje de la cruz es el poder de Dios para todo lo que recibe agradecido la salvación. Este es el punto de mira para poder asumir lo que Jesús exige a su discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y esté dispuesto a perder su propia vida a causa del Evangelio. San Lucas añade la frase cada día. Así pone de relieve la solidaridad de los discípulos con todos los que sufren. En este mensaje del documento de Aparecida, la conversión pastoral comienza por el compromiso de los nuevos rostros de la pobreza. La globalización hace en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres. En un mundo globalizado, los excluidos no son solamente explotados, sino superfluos y desechables. Oración universal. A Jesucristo que ha sido inmolado en la cruz para redimirnos, alzamos nuestros ojos para contemplarle y en él contemplamos los rostros sufrientes de tantos hermanos que viven en nuestro país y en nuestro continente, y a cada petición respondemos: Cristo Redentor, óyenos. Vamos meditando en nuestros corazones y pidiendo por todas las personas que están sufriendo esta cruz, que están llevando esta cruz con las enfermedades, con las luchas, con los trabajos, con las adversidades que va habiendo en nuestras vidas. Todos respondemos: Cristo Redentor, óyenos. Cristo Redentor, óyenos. Escucha, Señor Jesús, nuestra oración. Tú, nuestro hermano, nuestro camino, nuestra vida, tú el crucificado, el resucitado, acompaña nuestra solidaridad con los excluidos, explotados y descartados. Haz que las iglesias de América Latina y el Caribe asumamos el programa misionero de tu cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre de nuestros mártires de América Latina y el Caribe, mezclada con la tuya, fecunde el nacimiento de muchedumbre y de cristianos, que tu iglesia de este continente proclame con valentía profética el mensaje liberador de tu evangelio. Amén. Y con estas bendiciones iniciemos esta jornada. Bien, gracias, querida hermana Kelly, también hermano Marcial, la oración y la lectura de este gran evangelio. Hoy, en esta jornada que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hoy jueves 1 de julio, un nuevo mes, construyendo un laboratorio de diálogos, retos y desafíos en la catequesis. Hoy estará con nosotros el querido doctor Wismar Pinto Tapia, desde nuestra querida Bolivia. El doctor Wismar Pinto Tapia
es doctor en psicología, terapeuta de pareja y familia, docente e investigador de la Universidad Católica Boliviana, editor de la revista Ajayu, autor de 13 libros publicados, de artículos sobre terapia sistémica, neuropsicología y psicología de la familia, poeta y estudioso de la obra de Tolkien, coordinador salud, psicología, coordinador también del área de familia en el doctorado. Hoy el querido doctor Bismarck expone este gran tema: recomendaciones para prevenir dificultades psicológicas, efectos de la pandemia. Damos la bienvenida al Tapia. Bienvenido, doctor, y estamos atentos a esta exposición y muy necesaria. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Voy a compartir diapositivas para comenzar mi conferencia. Muy bien, Marcial. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien la diapositiva también? Sí, estamos viendo y escuchando. Gracias, doctor. Ok, entonces voy a comenzar. Una vez más, quiero agradecer a los hermanos acá presentes de mi Iglesia Católica. A nombre de la Universidad Católica, también quiero agradecerles la invitación. Espero que las pautas que les voy a dar les puedan servir en la misión que todos tenemos que cumplir: el servicio a los demás. Ya me presentaron, me llamo Bismarck Pinto, soy doctor en psicología y me dedico a trabajar con familias y con parejas. Hoy les voy a hablar sobre qué ha de pasar a nivel psicológico después de la pandemia. Sin embargo, vale la pena recalcar algunos aspectos de lo que está ocurriendo actualmente en la familia. Hemos realizado un estudio en la Universidad Católica Boliviana, del cual voy a hablarles un poco y les voy a mencionar otras investigaciones a nivel latinoamericano acerca del impacto de la pandemia en la psicología de las personas. No cabe la menor duda que Madre Teresa de Calcuta ha sido una de las más importantes filósofas que ha reflexionado sobre el papel de la familia. Una de las cosas que ella escribió está en la pantalla y dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Así es nuestro trabajo, tanto de la gente que tiene la vida consagrada, como de aquellas personas que trabajan para la iglesia y gente como yo que se dedica a aliviar el sufrimiento humano. Teresita decía que ella no contaba por millares a las personas, ella contaba uno a uno. Entonces, salvar la vida de alguien, no en términos solamente de su salud, por cierto, sino lo más complejo, salvarla del espíritu, de la sanación del espíritu, es la labor que todos los que estamos en la sala nos empecinamos en hacer. Veamos el efecto de la pandemia. Los resultados más interesantes del estudio, que ustedes pueden verlo en la revista Ajayu de la Universidad Católica Boliviana, y ustedes tienen el artículo completo de esta investigación, nos muestra lo siguiente. Aquellas parejas que estaban satisfechas previa a la cuarentena incrementan su alegría, su satisfacción. Mientras que las parejas que no se encontraban satisfechas desde antes de la cuarentena, no solamente están más insatisfechas, sino que hay riesgo de violencia. Otro detalle interesante
es que la felicidad en las parejas es mayor si hay hijos. Es como que los hijos cumplen la misión de mantener la alegría en el hogar. No hay que perder de vista esta información. También es pertinente remarcar que la mayoría de las parejas están felices. Lo que ocurre es que una pareja feliz no sale en las noticias, ¿no? Por lo tanto, estamos más atentos a aquellas escenas truculentas de violencia, inclusive de crímenes, que ocurren dentro de la familia. En el estudio que hemos realizado, el riesgo de violencia se da apenas en el 4% de la muestra investigada. Esto es, que de cada 100 personas, 4 manifiesta haber vivido algún evento de violencia. Y dentro de ese grupo, apenas 1% experimentó violencia extrema. No es que tengamos que cruzarnos de brazos, pero debemos entender que la mayoría de la gente tiende a la felicidad, tiende a la estabilidad. Nos debe preocupar mantener esa alegría en las personas que están bien. Y, claro, hacer lo posible por ayudar a aquellas que padecen. Otro dato interesante que seguramente les va a servir en su trabajo es que el mayor conflicto de estas parejas se centra en las labores de casa. ¿Quién va a lavar los platos, tender las camas, ayudar a los niños en las tareas? Este es un tema que genera mayor conflicto que el resto de conflictos. Y claro, tiene que ver con el machismo. Tiene que ver con esa idea de que la mujer debe seguir siendo servil y el hombre, bien, gracias. Entonces los varones estamos en crisis, porque el matrimonio hoy en día ya no es aquel donde el hombre estaba siendo servido por la esposa, sino que vivimos matrimonios donde se hace urgente la equidad, la justicia, ¿no? Tanto varones como mujeres deberíamos trabajar de la misma manera en el hogar. Y claro, las mujeres se han cansado del maltrato masculino y ahora exigen de sus parejas que trabajen conjuntamente con ellas. Tiene sentido entonces identificar que el mayor conflicto en los hogares de parejas jóvenes, es decir, de parejas que se centran entre los 30 y los 50 años, se lleva a cabo en los quehaceres de la casa. Veamos otros estudios. Tenemos este estudio de Palomino en México, coincidente con otras investigaciones. Nos señala que en la familia durante la pandemia, el mayor conflicto es el estrés causado por la escuela. A ver, imagínense tener 4 hijitos que van a la escuela y contar con una sola computadora, si es que tienen computadora. Entonces, ¿cómo se las arreglan en casa? Tienen que usar mucha creatividad. Y la escuela no se adapta a la educación en línea. Entonces, eso hace con que los maestros hayan triplicado las tareas para los niños sin ningún criterio científico. Entonces, los pequeñitos están agobiados por tanto trabajo escolar, por el mal manejo de los instrumentos de Internet en el caso de la mayoría de los maestros. Si bien en nuestro medio no conozco un estudio al respecto, pero sí existen investigaciones en Latinoamérica, en otros países latinoamericanos, donde queda claro que la escuela ha perdido la orientación. La pandemia ha hecho que la escuela se quede sin brújula y al hacerlo han sobrecargado a los niños de tareas, han sobrecargado a los niños de hora de tiempo de concentración y los papás están sufriendo las consecuencias. Entonces, a eso hay que añadir que los pequeñitos, al no tener relaciones con otros niños, se están volviendo pues terremotos en la casa. Y esto genera mucha tensión en los padres. Hay mayor riesgo de violencia en una familia disfuncional. Familia disfuncional es aquella que no cumple su función, es decir, no desarrolla la autonomía en sus miembros.
Puede estar compuesta de papá, mamá, o solamente de mamá, o solamente de papá. Eso no indica disfuncionalidad. Es más, es mejor estar sola que mal acompañado, según lo que muestran los estudios al respecto de la funcionalidad. Entonces, cuando hablamos de familia disfuncional, debemos centrarnos en familia donde hay una crisis de pareja, donde la pareja ha dejado de amarse y mantienen la familia por los hijos o por las apariencias. Entonces, estas familias disfuncionales, porque no permiten la autonomía, los hijos se convierten en una especie de chivos expiatorios de los conflictos de la pareja, es donde existe mayor riesgo de violencia. Esto explica el incremento de la violencia, tanto familiar como doméstica, durante estos tiempos aciagos. Bien, entonces queda claro que la pandemia se relaciona con el incremento del estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es tensión muscular. Es cuando nuestro organismo nos dice, huye, pero no le hacemos caso. Tenemos que soportar tensiones, tenemos que soportar maltrato en el trabajo, tenemos que soportar el realizar actividades que no van con nuestra vocación. Entonces el estrés es cuando no tenemos salida, cuando tenemos que hacer algo, aunque ese algo no le dé sentido a nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, al haber quedado encerrados, al haber tenido que modificar nuestras rutinas laborales, nuestras rutinas de interacción social, hay mucha mayor probabilidad de experimentar estas tensiones físicas que son consecuencia de la emergencia de salir de situaciones de las cuales, lamentablemente, no podemos escapar. Entonces, todos los estudios que he revisado coinciden en que la pandemia ha incrementado el estrés. ¿Qué esperar? ¿Qué tenemos que esperar en la parroquia, con nuestros visitantes, con nuestros jóvenes, con las parejas que nos buscan? ¿Qué debemos esperar? Lo que está ocurriendo ya, cuando algunos países han logrado controlar al virus, la gente ha empezado a manifestar una patología que se llama estrés postraumático. ¿En qué consiste el estrés postraumático? Son personas que han vivido experiencias estresantes de mucha intensidad. Los síntomas aparecen alrededor de 3 meses después del evento estresante, entre 3 a 6 meses después. Puede inclusive, en casos dramáticos como experiencias de guerra, aparecer la manifestación del trastorno después de años de haber vivido la experiencia traumática. Entonces debemos estar atentos a aquellas personas que confían en nosotros, ya sea como sacerdote, ya sea como monjita, como catequista, como psicólogo, en mi caso, que manifiesten las siguientes quejas. Alteraciones del pensamiento. Estas alteraciones del pensamiento tienen que ver con la invasión de los eventos que se ha vivido. Entonces la persona no puede dejar de pensar en aquello terrible que ha vivido. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un ser querido que enfermó del corona, murió lejos de la familia, la experiencia realmente ha sido atroz de muchas personas que no han podido procesar el duelo, el no poderte despedir de la persona muerta, el vivir incierto sobre qué le está ocurriendo, es como una tortura. Entonces esta persona, por ejemplo, no va a poder dejar de pensar en los acontecimientos que le generaron el sufrimiento. Entonces se repiten los pensamientos. Hay alteraciones del sueño, insomnio, la persona no puede dormir, se despierta asustada a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y despierta angustiada, o tiene sueños como si fueran eventos de verdad, se llaman sueños vívidos. A esto acompañan las pesadillas. Entonces la persona tiene alterado su estado de humor porque no está durmiendo bien. Las pesadillas son terroríficas. Cualquier cosa que se asocie al evento traumático va a activar el nerviosismo en la persona, la angustia, el miedo a que vuelva a ocurrir. Yo recuerdo un paciente
que estuvo en una guerra, un boliviano que estuvo en una guerra en el exterior y que sufría de estrés postraumático. Era San Juan, en ese tiempo no había problema de prender petardos y hacer fogatas, y su hijito prendió unos petardos y el señor tuvo un ataque de furia, se descontroló, porque el ruido del petardo se relacionó con la experiencia de la guerra. Entonces es tremenda. Se dice que el estrés postraumático es uno de los eventos, es una de las situaciones más terroríficas que puede vivir un ser humano. Entonces los pensamientos repetitivos, el trastorno del sueño con pesadillas, ataques de angustia. La persona está caminando tranquila por la calle y de pronto le viene un arrebato como si se fuera a morir, ¿no? Es como que falta el aire, la persona se desespera, tiene la sensación de muerte. A eso se llama trastorno de angustia. Antes se le decía ataque de pánico. Entonces, estos síntomas que además se acompañan de algo muy, muy desastroso que se llama la despersonalización. Esto es, la persona deja de ser quien era. Si era un sacerdote bueno, cariñoso, de pronto se ha convertido en alguien odioso, las misas las hace a la correría, no es quien era. Por eso se habla de despersonalización. El estrés postraumático puede generar conductas violentas hacia los demás o también autodestructivas, lastimarse a uno mismo. Este trastorno es uno de los que pueden ocurrir con más frecuencia. Debemos estar atentos a esas personas y debemos estar atentos a nosotros mismos. El siguiente cuadro es la depresión. La depresión, como enfermedad, no estoy hablando de tristeza, que es diferente. La tristeza es consecuencia de la pérdida. Cuando un ser querido muere, cuando un amigo se va, entonces estamos tristes. Ante la ausencia, ante la pérdida, la tristeza. La depresión, en cambio, es una enfermedad biológica que tiene que ver, hasta lo que se sabe, con antecedentes familiares. Si en la familia anterior hemos tenido a alguien depresivo o ha habido algún suicidio, entonces es más probable que tengamos tendencia a este estado del humor. Es una alteración del humor que ocurre no necesariamente a partir de una experiencia de pérdida. ¿Okay? Puede ocurrir sin motivo. Por ejemplo, está la depresión postparto, señoras que han dado a luz y esto ha generado un desarreglo hormonal. De la nada están deprimidas, pero es 3 veces más que la tristeza. ¿Okay? La tristeza se pasa, la depresión se intensifica. Entonces la persona y quienes le rodean piensan que con la voluntad se va a acabar la depresión, pero no es así. La depresión escapa a la voluntad, ¿no? Puedes alegrarte, puedes reír, pero eso no va a modificar tu estado depresivo. Me dejo entender. Lo peor que una persona depresiva puede hacer es beber alcohol. El alcohol es una sustancia depresora. Cuando tomamos, la respuesta inmediata es euforia, es alegría, porque es una defensa del organismo ante tanto consumo de una sustancia que deprime. Entonces, si estás deprimido y bebes, te vas a deprimir más. ¿Okay? Entonces, la depresión puede hacer presa de las personas porque la situación de estrés en quienes tienen tendencia a la depresión puede activarla, puede generar estos síntomas que son fundamentalmente los siguientes. La persona está de mal humor, es una persona malhumorada, un gruñón. Si conoces algún gruñón, alguien gruñón o gruñona, lo más probable es que sea una persona depresiva. ¿Sí? Porque peleas contra la depresión y como no ganas nunca, la depresión hace presa de ti y te pones furioso, como que te frustra el no poder salir de la depresión. Y no sales de la depresión, porque la depresión requiere atención médica, psiquiátrica. La persona requiere medicación y apoyo psicoterapéutico. Los consejos no van a funcionar en estas personas malhumoradas. Se empiezan a aislar, empiezan a utilizar un repelente de personas. Tal vez en el afán de no lastimar a los demás con el propio dolor
o quizás porque están cansados de tanto consejo que no sirve para nada. Entonces hay una tendencia a aislamiento. No hay ganas de nada, no da ganas de trabajar, es preferible quedarse durmiendo la mayor parte del día, no pueden concentrarse, pensamientos negativos todo el tiempo. Estos pensamientos negativos son consecuencia de buscar una explicación lógica a lo que me está pasando. Van a haber trastornos del apetito, ya sea dejar de comer o comer de manera incansable como si fuese una adicción. Va a haber falta de energía también y la tendencia en nuestro medio, desgraciadamente, es recurrir al alcohol, a las drogas, lo cual va a empeorar. Lo más lamentable de la depresión es lo que denominamos ideación suicida. ¿Qué quiere decir eso? La persona se cansa de vivir y le pasa por la cabeza el desear morir. Y de ahí se está a un paso del suicidio. Para que una persona depresiva se suicide, requiere además de impulsividad. Con estos dos ingredientes, la probabilidad del suicidio es mayor. Lo cual no quiere decir que una persona solamente depresiva o una persona solamente impulsiva no tome la decisión de quitarse la vida. Entonces debemos estar atentos a estos síntomas. Comprender, la depresión no es causada por un evento externo. Es un desarreglo biológico. Se altera una sustancia que se denomina serotonina y otra que se denomina dopamina. Bueno, allá los nombres. La persona depresiva se deprime sin motivo o un pequeño motivo activa la depresión, ¿me entiende? Y se incrementa por etapas. Durante un tiempo es muy fuerte y de la nada desaparece. Y luego vuelve a aparecer y de la nada desaparece. Ahora, si la persona bebe, esto se hace mucho más crónico. Se hace, para explicarlo, se hace una depresión más estable. No hay estas bajadas que pueden ayudar a la persona a recuperarse. Hay otros casos que es imprevisto. De un momento a otro, la persona se deprime. Sobre todo esto ocurre en los adolescentes. Esta idea de que los adolescentes son de naturaleza tristes, melancólicos, no es verdadera. Un adolescente se puede suicidar. Y se puede suicidar no porque tenga un problema familiar o problema con sus amigos, sino porque le es insoportable este estado de ánimo. Entonces puede ser intempestiva, darse de un momento a otro, puede tener subidas y bajadas y puede ser aquella progresiva, que va aumentando en intensidad. Entonces, fíjate, si esta persona que va a tu parroquia está triste, se ha de resolver su tristeza. Cuando diga adiós al muertito, cuando acepte que la persona que se ha ido, que es el amor de su vida, tiene derecho a no amarla, cuando entienda que hay cosas más importantes en la vida que el estudio, perdió el año, pero eso no es algo tremendo. Entonces la tristeza se va a disipar en la medida que uno acepta la ruptura amorosa, acepta el duelo y luego va procesando para reanudar su vida. Eso en el caso de la tristeza. Mientras que la depresión no es así. No es así. La reacción puede ser desmedida. ¿Ok? Qué sé yo, una estupidez, te sacaste una nota baja en la universidad y luego estás deprimido como si hubiera muerto alguien importante en tu vida. Lo que pasa es que la persona está buscando una explicación para el estado de depresión que tiene. Y por eso le echa la culpa a haberse aplazado o haber peleado con un amigo. La depresión es muy intensa en comparación a la tristeza. Otro detalle, no se pasa. No se pasa. Hablamos de duelo irresuelto, de duelo conflictivo. Generalmente es un mal diagnóstico. Lo que estas personas tienen es que después de la experiencia de pérdida se instala la depresión. Y no es que ha hecho un mal duelo, sino que está deprimido. Vean, es una situación muy difícil. La medicación puede no ayudar porque aún no se conoce con exactitud los tipos de depresión. Es como el virus, ¿no? Este virus de ahora se está modificando, hay otras cepas. Igual pasa en la depresión. Algunos antidepresivos sí pueden ayudar a la persona, pero hay personas que no pueden salir de la depresión con ese antidepresivo determinado. Entonces es muy complejo.
el hecho de derivar a una persona depresiva al médico no ha de resolver inmediatamente su problema. Y un psicoterapeuta va a fracasar, porque la depresión requiere de un equipo multidisciplinario. El apoyo espiritual es indispensable. El apoyo espiritual debe dirigirse a la aceptación de la depresión, no al cambio. Estas personas, mientras más le dices que ponga de su voluntad, más se frustran, porque no depende de su voluntad. También han de ocurrir trastornos de ansiedad. Miedo sin motivo, ¿no? Miedo a hablar en público. La persona antes de la pandemia era una persona canchera, hablaba en público, tenía amigos, y ahora como que se ha vuelto tímida, una persona más bien miedosa, ¿no? Ansiedad es un miedo, y la peor es la ansiedad generalizada. Miedo a todo, ¿ok? Aquí el criterio en ambos, mejor dicho, en los tres casos que estoy hablando, es que la persona no era antes así, sino que a partir de la pandemia vemos que han comenzado a manifestarse estos trastornos. Recuerda que estrés postraumático, depresión y ansiedad no van a resolverse con los consejos. No ha de ser suficiente la oración, porque hay una alteración muy grave en la persona. La persona está sufriendo muchísimo. Requiere expertos. Son años de estudio que un psicoterapeuta tiene en su vida para poder ayudar a estas personas. En el caso de la depresión, el trabajo debe ser psiquiátrico y psicológico. En el caso del trastorno por estrés postraumático, un terapeuta entrenado en estrés postraumático puede trabajar con él. Y en el caso de la ansiedad también. Pero, ojo, en nuestro medio hay pocos especialistas. Debemos saber con quién contar. Otro tema que es complementario, pues estoy con mi carita así, es complementario, son las adicciones. Las adicciones no son el problema, son la mala solución. ¿Sí? Una persona con estrés postraumático fuma marihuana y se aminora su nivel de angustia. Pero luego la marihuana empieza a ser el problema. Y tenemos a un drogadicto. Le sacamos la droga y vuelve la angustia. Entonces la persona buscará otra droga porque no es la causa la droga. No sé si me dejo entender. Sino la droga es como lo que encuentra la persona para paliar, para estabilizar emocionalmente. Las adicciones son muy frecuentes en estructuras depresivas y la más frecuente es el alcohol. Ahí hablamos de enmascaramiento depresivo. Es decir, el consumo de alcohol no es el problema, está enmascarando una depresión. Hay 4 tipos de adicciones, de adictos. El primero hace referencia a aquellas personas que han sufrido una pérdida, ¿no? Entonces, la tristeza es el motor, es el motivante para el consumo de alcohol o drogas. Estos casos, cuando trabajamos en el duelo, se resuelven porque la persona está evitando la tristeza sumergiéndose en el alcohol o en las drogas. El segundo tipo de adicción es lo que llamamos triangulación. Se trata de personas que no han sido capaces de desvincularse de su familia de origen, ¿no? Un profesor, Maurizio Andolfi, les llama hijos crónicos. Debemos desvincularnos de la familia de origen. Está en la Biblia, porque la elección de tu pareja es mucho más importante que la familia que no elegiste. Entonces, en la familia funcional se acepta que los hijos se varían. No significa dejar de querer a los papás, significa amarlos de otra manera. Tu prioridad es la familia que has formado. Entonces, las personas que son incapaces de desvincularse pueden utilizar las drogas como una forma de mantener la atención de la familia. El tercer tipo de adicciones hace referencia a trastornos de la personalidad, mucho más complejo que los dos anteriores. ¿Sí? Porque acá la adicción hace parte de la identidad de la persona. Son quienes se presentan como drogadictos o como alcohólicos. Yo soy alcohólico, ¿no? Entonces el alcohol o la cocaína o lo que sea se ha vuelto la identidad de la persona. Y en el cuarto lugar están los peores, que son los antisociales, los psicópatas. Esos son aquellos que el consumo lo toman como algo normal, no se sienten culpables,
vuelven adictos a otros seres humanos. Entonces hay 4 tipos de adicciones. ¿Cuál nos va a interesar después de la pandemia? Pues los 2 primeros, ¿sí? Aquellos que tienen que ver con la tristeza, y los que tienen la tristeza y la depresión, y aquellos que tienen que ver con el miedo a la vida, el miedo a enfrentarnos a la autonomía, el miedo de hacernos dueños de nuestras metas. También se incrementa el riesgo de psicosis. He ido mencionando los temas en función a su gravedad, mejor dicho, en función a su probabilidad. La psicosis, que es la locura, que tiene que ver con alucinaciones visuales, auditivas, sentimientos de persecución en algunos casos, deterioro global de la personalidad, puede generarse por las experiencias de estrés. Debemos estar atentos a estas personas que empiezan a manifestar conductas extrañas, bizarras, ir a la iglesia vestido de jugador de fútbol, o en plena misa a lanzar una risotada y decir que está escuchando la voz del diablo, o cosas por el estilo. Entonces hay 3 momentos que nos interesan detectar. La prodrómica, que quiere decir el estado que está anunciándonos que se puede producir una locura, una pérdida del contacto con la realidad. La aguda, cuando la persona manifiesta los síntomas del trastorno psicótico, la más común, la esquizofrenia. Y finalmente, aquellas personas que dejan de estar psicóticas y que en algún momento pueden volver a manifestar un brote psicótico. Esto es más excepcional, la psicosis es más excepcional, es más frecuente los anteriores casos que he contado, pero debemos estar atentos. ¿Qué hacer? Acá se requiere indefectiblemente el apoyo psiquiátrico. ¿Okay? Debemos contactarnos con el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, por ejemplo, que es uno de los mejores hospitales psiquiátricos que tenemos en Bolivia, y pedir que nos ayuden con estos casos tan tristes. Ahora bien, vamos a hablar de ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? Hay 2 posibilidades en las personas que se descontrolen, en las personas que lleguen a manifestar algunos estados alterados. El burnout, no hay palabra en castellano, quiere decir quemado, pero no decimos eso en castellano, sino en el quemado, ¿no? Entonces se mantiene el término burnout. ¿A qué se refiere? Son 3 los indicadores que estás atravesando por esta crisis. El primero de ellos, la fatiga. Pero te fatigas rápidamente. El lunes y ya quieres que se acabe, que sea domingo. Entonces lo primero que ocurre, una de las cosas que ocurre es esta fatiga. El estar cansado, el no querer trabajar, el ya no querer escuchar a los feligreses, ya no quieres estar con los jóvenes. Hay una fatiga, te sientes cansado. Lo segundo es una despersonalización. La gente dice, ¿qué ha pasado? No eras así, antes eras buena persona. Ahora estás renegón, envidioso. ¿Qué ha ocurrido contigo? Algo está pasando. Hay cambios en tu personalidad. Yo viví la experiencia de burnout hace 25 años atrás. Mi hijo, en esa época niño, un día me dijo, ¿tú eres mi papá? Y eso fue grave para mí, porque realmente me había vuelto en una persona muy malhumorada. Entonces, el segundo síntoma es el burnout. El tercero es la desazón, el desprecio de tu vocación. O sea, sientes que te has equivocado. Crees que no debiste haber dedicado tu vida al Señor. Te equivocaste, piensas así. Y hablas pestes de lo que es ser sacerdote, lo que es ser monjita. Hablas macanas con los demás. Empiezas a denigrar tu oficio. ¿Cuándo ocurre el burnout? El burnout ocurre cuando en tu trabajo no están explotando tu vocación. Vamos a suponer que lo tuyo sea estar con los jóvenes, trabajar con ellos, con la catequesis juvenil, y de pronto te ponen de ecónomo, que te hagas cargo del dinero de la comunidad. Entonces no están explotando tu potencial. Como no lo están explotando, empiezas a cansarte, a estresarte luego, y de ahí te va a dar burnout. En otras palabras, el burnout les ocurre a las personas
que tienen vocación y esta no está siendo reconocida por su entorno. Qué interesante. Estamos hablando, en el caso de sacerdotes y monjitas, de un 13% de personas que han de tener el burnout. Con mi querido amigo, con un amigo que es colega además, sacerdote, Abdo Eid, hicimos un estudio antes de que él fuese destinado al Líbano. Hicimos un pequeño estudio sobre depresión y burnout en gente con vida consagrada. Y lo que encontramos fue exactamente ese 13%. De 100 curitas, 13 pueden desarrollar el burnout. En las mujeres, en el estudio que hicimos con Abdo, es menor la proporción. Cosa muy interesante. De las mujeres más felices del planeta están las mujeres con vida consagrada. Este dato vale la pena difundirlo. Ustedes pueden buscar información, no es una idea, sino hay investigaciones que muestran que la vida de las monjitas es una de las más satisfactorias para las mujeres. Entonces, hay menos probabilidad de burnout, lo cual no quiere decir que lo haya, que no lo haya. Fíjense, es más probable una madre superiora con burnout que una novicia, porque la madre superiora quizás tenga otro tipo de vocación, el ayudar a los pobres, el estar con ellos. A Teresita de Calcuta le dio burnout, porque lo suyo era estar con los enfermitos. Entonces, cuando empezó a administrar la congregación, se fue desgastando, ¿sí? Entonces, es muy delicado que el poder ensombrezca nuestros talentos. Eso por un lado, qué feo síndrome, ¿verdad? Y claro, como después de la pandemia vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles con los feligreses, probablemente te estreses demasiado. Otra de las cosas que hay que evitar que les ocurra es la fatiga por compasión. La fatiga por compasión se produce por un exceso de empatía. Estar todo el día escuchando dolores, todo el día preocupado por las personas a las que amamos, ¿no? Entonces, este exceso de ponerme en el lugar del otro puede generar un malestar, Entonces, es como que hubiera una sensación de que me están abusando emocionalmente. Ya no quiero escuchar más a nadie, quiero apagar el celular, no quiero el domingo que me busquen. ¿Por qué? Porque estoy fatigado. ¿Cuál es el riesgo? Que debido a la fatiga por compasión, la persona se puede mostrar violenta, ¿no? Golpear a un adolescente sin un motivo que amerite el maltrato, insultar a los feligreses, porque estás muy, muy cansado de ayudar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo que tenemos que hacer, todos los que trabajamos con personas para ayudarlas, es estar en contacto con nuestras emociones. Reconocer la emoción que tenemos, identificarla. Definir si esta emoción es pertinente o no. Por ejemplo, una injusticia en el convento. La madre superiora piensa que eres tú quien ha cometido un error cuando ha sido otra persona. Entonces, ¿cuál es la emoción pertinente? El enojo. O sea, el enojarse es tan bueno como estar triste. Lo que está mal es cuando estamos enojados ser violentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de la emoción y preguntarnos si esta emoción es pertinente con el evento, si vale la pena sentirla porque ha habido un evento y que ha desatado esa emoción. ¿Sí? Las emociones fundamentales son la tristeza, la ira o rabia, el miedo, la alegría y finalmente el asco. La alegría requiere compañía. Si estás alegre, quieres que se alegren contigo, que en tu casa bailen las hermanitas, que se pongan a bailar, que hagan una coreografía de Jerusalén, porque estás muy alegre. Pero cuando estás alegre y no te tiran pelota, cuando no valoran tu trabajo, entonces la alegría se transforma en enojo. Y luego el enojo se transforma en dolor. ¿Me dejo entender? Entonces debemos estar atentos a nuestras emociones, de tal forma que sepamos darle su lugar, reconocer los estados de ánimo también. Descansa, date un tiempo para ti.
Está bien un tiempo para la gente, está bien un tiempo para el Señor, pero date un tiempo para ti, para estar solita, leer una novela, escuchar música, disfrutar de la comida. Date un tiempo para ti, tocar guitarra. Si no equilibras, si todo el tiempo es exclusivamente un área, tarde o temprano te vas a fatigar. Entonces, date un tiempo para ti. Yo les digo a mis pacientes, necesitas un jardín para poder respirar. Y a veces es literal, necesitas un jardín. Debemos aprender a controlar nuestras emociones, sobre todo la rabia. Identifica en qué nivel de rabia te descontrolas. Haz una escala del 0 al 10. 10, ya perdí la chaveta. 3, 4, en mi caso yo en 2 ya comienzo a perder la chaveta. Entonces hay personas que la pierden en 5, en 6. Identifique en qué nivel. Cuando estés en ese nivel, respira, relájate. La rabia no se debe expresar, es un error. No debes patear, no debes reñir. Se incrementa la rabia. La tristeza sí hay que desahogarla, pero la rabia no. La rabia se pasa. Relájate, ora, acércate a Dios y transforma la rabia en compasión. Esto te ha de ayudar muchísimo. Además, ha de ser congruente con nuestra fe. Muy bien, estas serían las cosas que les quería comunicar. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, estoy dispuesto a responder. Y para quienes gusten, ahí tengo mi dirección de correo y el número de mi celular. Me pueden escribir y con mucho cariño yo voy a responderles, o si desean material y yo lo tengo, también se los voy a entregar. Muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, Marcial, aquí estoy. Muchas gracias, doctor Bismar, y muy pertinente todo lo que ha ido mencionando para esta situación, cómo lo ha ido desenvolviendo en estos ámbitos eclesiales. Comentarle un poquito que el grupo que está conectado, ¿no? Son de distintos países también, entre ellos hay sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, ¿no? Bien, Más bien que no me dijo, Marcial, me hubiera puesto muy nervioso. Muchas gracias por haberme protegido. Pero ya está, ya lo hice, ya lancé las ideas, querido Marcial. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces pasamos a las preguntas de las personas que quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Pueden levantar las manitos digitales, como también físicamente, si es que les identificamos, ¿ya? Comenzamos con Julieta Bonilla, por favor. Adelante, Julieta, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muchas gracias, me pareció muy clara y muy completa el trabajo tanto a nivel pastoral como a nivel personal y familiar. Mi pregunta es, ¿de qué manera pudiéramos nosotros, dentro de lo que es nuestra experiencia pastoral, ya Hermana, sea... ¿Es solamente mi audio o es de todos? Está entrecortado. Si no, no se escucha, Julieta. De todos, ¿no? Gracias. ¿Se está cortando? Sí. Sí, hermana. Se me hace que es el internet. ¿De qué manera podríamos... ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. No. Ahora sí. Hermana. ¿De qué manera pudiéramos fortalecer las situaciones que se presentan en la vida tanto personal de los muchachos como familiar? Bien, qué buena pregunta, hermana. Debemos trabajar primero en nosotros. Hay una frase que me gusta mucho, dice así: si uno es feliz, lo único que hace falta es hacer felices a los demás. Cambiaré la frase. Si uno es amargado, vamos a amargar a los demás. Hermanita, que el solo hecho de conocerla
a la persona le dé esperanza. Entonces debo trabajar conmigo. Debo vaciar mi dolor. Debo contemplar esa miseria en la que nos encontramos todos. Ser humildes ante el dolor, hermanita. Pero para eso requiero trabajar conmigo. ¿Cómo anda mi relación con Dios? Es la pregunta fundamental. ¿Lo escucho? ¿O he entrado al mundo del poder, de la soberbia? Una persona que reconoce que está amargada debe darse un tiempo de reflexión. Debe parar el trabajo con los demás, porque es altamente peligrosa. Entonces, mi alegría de vivir, mi esperanza y la voz del Señor, como decía el Padre Hurtado, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo, si bien no soy una persona que me he dedicado a la vida religiosa, pero sí soy una persona católica y tengo mucha fe en Dios. Cuando me encuentro atrapado en una situación difícil, o mis pacientes o mis estudiantes, me pregunto, como el Padre Hurtado, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ser honesto con uno mismo es lo más difícil. Es lo más difícil. Reconocer mis limitaciones. Reconocer que hay dolores que nunca voy a entender. Aceptar las diferencias. Comprender que no me puedo poner en el lugar de alguien que contradice mis principios. ¿Qué tarea más compleja? Indispensables se hacen los ejercicios espirituales para ustedes y la formación en autoconocimiento de quienes trabajamos en la salud mental. Eso es lo primero. Entonces, si yo ofrezco esperanza, con mi ejemplo, no es con palabras, hermanita. Seguramente usted debe haber tenido experiencias donde las personas le han agradecido su amor. Es amar, en términos humanos, es reconocer al otro como un ser diferente a mí. Primer paso, abandonar mis expectativas acerca del otro. Para amar, tengo que renunciar a lo que espero yo del otro. Dejar que la rosa sea rosa. Segundo, sacar lo mejor del otro. Entonces, te acepto y he de hacer lo imposible para sacar lo mejor de ti. Lo decía el gran psicólogo Viktor Frankl, que estuvo en Auschwitz, en este tremendo campo de concentración. Él decía, la gente mala no es mala, es gente que no supo qué hacer con su sufrimiento. Pero ahí está usted, hermanita, o ahí está el sacerdote, o ahí estoy yo como psicólogo. Entonces, todo ser humano tiene un potencial de realización. El entorno lo va a ir entorpeciendo. Al entorno no le conviene la gente feliz. Porque si la gente fuera feliz, no habría política. ¿Me entiende, hermanita? Entonces, trabajar con los niños. ¿Cómo? Estimulando sus talentos. Un niño está hecho para reír, un niño está hecho para alegrar el mundo. Qué triste es tener niños que se aman porque tienen padres que se han dejado de amar. Entonces, con los niños, alegría, estimular sus dotes, buscarle funcionalidad a las travesuritas que ellos hacen. Los adolescentes necesitan orejas. Todos los adolescentes en cualquier lugar se quejan de que son incomprendidos. Entonces necesitan orejas, no consejos. Los adolescentes van a huir de ese cura que da consejos, que da sus sermones, van a huir. Pero se van a acercar a aquel que sabe escuchar. Qué paciencia hay que tener con los adolescentes, hermanita. Más hoy en día que hablan en chino avanzado, ¿no? Y que manejan los ordenadores mejor que nosotros. Esos jueguitos que practican, en lugar de censurarlos, podríamos aprovecharlos. Escuchar al adolescente sin juzgar. El adolescente está desarrollando su escala de valores. Es un ser humano en pos de la moralidad. Y no hay donde perderse, hermana. La moralidad tiene un nombre, y solo uno, amor. Entonces debemos enseñar a los jóvenes a amar.
Yo he estado trabajando con distintos grupos latinoamericanos. Hace unos días estuve con Chile. Después de esta conferencia tengo un encuentro con la gente de República Dominicana. Las cosas están tremendas a nivel de la juventud. ¿En qué sentido? Se trata de jóvenes que son hijos sin, mejor dicho, huérfanos sin padres. Huérfanos, perdón, he hablado mal. Huérfanos con padres. Sí, he hablado mal, ahora sí es correcta la frase. Huérfanos con padres. Porque los padres están más dedicados a la búsqueda del éxito. Esta ideología de la competencia, que el tener es ser, o la ideología del pensamiento positivo, querer es poder, que es una, no sé cuál es peor, ¿sí? Porque no es querer es poder. Hacer es poder. El querer es poder lleva a la corrupción. Lleva a que estemos engañando a los niños para que van a ir a la escuela. Si este es un país donde los pícaros son los que tienen éxito. Acabamos una investigación sobre la picardía criolla. Hemos hecho un estudio muy interesante. La gente cree que es bueno ser inmoral, madrecita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los padres hemos dejado de amarnos. Y al habernos dejado de amar, hemos dejado un vacío. Los jóvenes están viviendo la banalidad de la sexualidad. En mis épocas, yo decía, estoy viendo una película con mi chica, no estaba viendo la película, nos estamos comiendo a besos. Hoy día los jóvenes, cuando dicen estamos viendo una película, están viendo la película. Porque la sexualidad ha sido retirada de la intimidad. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Por qué? Porque entonces estamos atravesando hacia un destino del egoísmo, estamos atravesando un destino sin ternura. ¿Qué debo enseñar a los jovencitos? Debo enseñarles el amor. Ahora, hay cosas lindas en esta generación de jóvenes, ¿ok? Hay una que me parece muy linda, la lealtad. Si ustedes se preguntan a los jovencitos, jamás van a traicionar a un amigo, ¿no? La amistad se ha vuelto muy importante en los jóvenes de hoy. Y cuando he escuchado jóvenes mexicanos, chilenos, y a los terapeutas que me cuentan sus experiencias, hay una coincidencia. Ante la ausencia de los padres, los jóvenes están haciendo familia entre sus pares, entre ellos. Y la amistad es muy valiosa. Por eso un orientador descriteriado puede criticar una amistad de un joven. Ese joven no va a volver a hablar contigo. Orientar no es decirles esto es bueno, esto es malo. Orientar es mostrarles con el ejemplo, con la congruencia, que somos seres amorosos. Entonces los jóvenes necesitan nuestros oídos. Y los adultos, bueno, lo que uno ha sembrado es lo que se cosecha. Ya es más complicado después de los 25 años. ¿No? Esto muestra que hasta los 17 años tenemos oportunidades de generar cambios. Luego en cámara lenta hasta los 25, pero después de los 25, a mí, cámbienme mi manera de pensar. ¡Qué difícil! ¿No? Si ustedes tienen la linda experiencia de trabajar con viejecitas o viejecitos, ¿qué cabezas duras son? No es que sean cabezas duras, sus neuronitas ya no se conectan como cuando eran jóvenes con otras neuronitas. Por eso les cuesta aprender a manejar el WhatsApp. Se ponen a temblar cuando tienen que utilizar el Zoom. En cambio, los jóvenes no, porque sus cerebritos todavía son flexibles, ¿me entienden? Entonces, con los adultos, es más complicado, ¿ok? Es más complicada la reflexión, pero no seamos tan pesimistas. El adulto, hoy en día, estoy hablando de la clase media, ¿no? La gente pobre tiene otra connotación. La felicidad es más probable en los pobres. Lo deben haber vivido ustedes. Cuando se cayeron las casitas acá en Cotauma, que para la gente del exterior es un barrio donde la gente construyó casas sobre tierra muy poco firme. Entonces se cayeron las casitas. Y bien entusiastas fuimos los de la Universidad Católica a prestar nuestros servicios psicológicos. Yo escribí un artículo que dice, fueron unos y volvieron otros. Gente que había perdido su casa. ¿Te imaginas lo que es llegar un día a tu casa y no tener casa? Y decían, no importa, lo más valioso es mi familia.
cosa, ¿no? Tener que perderlo todo para recién valorarlo. Estoy hablando de la gente que vive relativamente bien. Bueno, en fin, este es otro tema que otro día podemos tratar de la felicidad. De cualquier forma, la frustración tiene que ver con habernos alejado, por un lado, de nuestra relación espiritual con Dios. Hay un estudio muy interesante sobre ateísmo y apego. Apego es cómo reaccionamos ante la pérdida, poniéndolo así de una manera muy sencilla. Es encontrado que la gente con fe tiene más probabilidades de tener apego seguro que la gente que no cree en Dios. La gente feliz está más tranquila, está más en paz con sus creencias, independientemente de la religión, ¿okay? Sea maometano, sea protestante, católico, no hay diferencia. ¿Okay? Entonces, debemos preocuparnos, porque se van a fijar si han estado como moribundos. Hasta el ateo más acérrimo, cuando la muerte se le acerca, dice, ¡ay Dios! ¿Creemos en Dios cuando la muerte se nos acerca o cuando tenemos un orgasmo? ¡Qué chistoso! Cuando estamos tranquis, todo bien, nos alejamos de Dios, nos acordamos de Él como si fuera una aspirina. Entonces, nuestro trabajo es acercar a los adultos, porque son los que se alejan. Los niños no creen en Dios, los niños saben a Dios. La fe de un niño es tan pura. El adolescente está en crisis. ¿Okay? Está en crisis de valores o espiritualidad. Ustedes lo han vivido. Si no lo han vivido es que no han sido adolescentes. Y el adulto es el que ha llegado a un punto donde puede haberse alejado de Dios. ¿Cómo vas a hacer que se acerque? Con tu ejemplo, con tu alegría. Van a decir, mira esa monjita tan alegre, yo quiero ser como ella. Y cuando te pregunten, ¿por qué estás alegre, monjita? Tú dirás, porque hoy estuve acompañada del Señor. Dios nos ilumina. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Qué triste debe ser creer que te vas a morir y que ahí se acabó todo. Entonces vas a devolver la fe con tu alegría de vivir. Eso es bien importante. Y lo otro es saber direccionar esos valores que todavía se mantienen. No se los pierde del todo nunca. Ahí está el ayudar a los demás. Ahí está la oración. Ahí está el silencio perpetuo del encuentro genuino con Dios y la Virgen. Explota eso. Explota. Pero no es dando discursos. Es hablando el lenguaje del otro. Con los ancianitos, el trabajo es diferente. Ellos ya vivieron. Están llenos de sabiduría. ¿Qué hacer con los ancianitos? Aprender de ellos. No sabemos nada nosotros. Ellos sí. En sus arrugas está la historia. Está la historia. Escucharlos. Escuchar sus consejos, como uno que yo aprendí de una monjita de 90 años. En la iglesia de San Francisco fuimos con la directora de mi carrera para hacer un convenio y trabajar con los ancianitos en la iglesia de San Francisco. Esta monjita chiquitita, parecía así un duendecito, ¿no? Apareció, mantenía el acento español y nos dice, sígame. Y como Chulupi es la cucaracha, como cucaracha caminaba delante de nosotros y nosotros corriendo detrás de esta miniatura humana. Y de pronto se detiene la monjita y se da la vuelta y me dice, doctor, ¿usted sabe qué es lo más importante que tiene que enseñar a los ancianos? Y me lo dijo así fuerte. Yo me puse muy nervioso, no supe qué decir, ni recuerdo la respuesta. Y ella me dijo, no es eso. Usted tiene que enseñarles el verdadero significado del miedo. Y siguió caminando. Yo me miré con Jimenita, que es la directora de la vida. No entendíamos qué quiso decir. Se vuelve a detener la monjita en esos pasillos macabros de la iglesia de San Francisco y se da la vuelta y me dice, miedo es precaución. Desde esa vez cuando siento miedo digo, tengo que hacer caso, tengo que ser prevenido. Escuchar a los ancianos. No se han vuelto bebés. Todos somos bebés. Lo que pasa es que nos vamos avergonzando de ser niños. Como ellos ya no tienen nada que perder, parecen niños, pero son sabios. Los abuelitos,
las abuelitas, aprender de ellos, sentarse y escuchar sus historias, pedirles consejos. Están cerca a Dios, más cerquita que nadie. ¿Entienden? Síntesis. Niños, alegría. Despertar sus potencialidades. Adolescentes, escucharlos. Adultos, devolverles la esperanza. Y ancianitos, aprender de ellos. Madrecita, me extendí mucho con mi respuesta. Voy a ser más corto. A ver, Marcial, no sé si hay alguna otra preguntita. Y 20 tengo que acabar sí o sí, Marcial. Ya, doctor. Entonces podemos escuchar las 3 preguntitas y así podemos responder, como ha abarcado ahora. Por favor. He dado otra conferencia. María Magdalena, por favor. Sí, doctor, yo preguntarle, ¿qué hacer si una persona depresiva arrastra a los hijos a hacer lo que ella hace y cómo poder ayudarla? Maura Vázquez, por favor. Ya, doctor, buenas noches. Mi pregunta es si la depresión viene asociada tal vez con alguna enfermedad, más, por decir, el hipertiroidismo. Merceditas Costa, por favor. Doctor, gracias por su conferencia que estuvo muy interesante. Mi pregunta sería muy sencilla. Sabe, nosotros tenemos nuestro guía espiritual, buscamos nuestro guía espiritual, pero yo digo que dentro de la catequesis ¿no sería conveniente también tener un terapeuta que nos ayude para que nos vaya fortificando más? Y aparte de eso, dentro de la catequesis, tener a un psicólogo para que apoye, pues nosotros no sabemos cómo apoyar a un niño que tiene necesidad, debería de estar un psicólogo también ahí. No sé usted qué. Ay, gracias. Qué lindas preguntas. Voces femeninas las 3. Mis colegas testosterónicos están calladitos. A ver, ¿cómo hacer? Debemos entender que la depresión escapa a la voluntad. No sé si eso lo he dejado claro. O sea, por más que tú quieras salir de la depresión, no sales. La tristeza sí. Pues a ver, dejaré de pensar en estas macanas, ¿ya? Y entonces se disipa la tristeza. Pero la depresión no. Sí hay. Por eso es tan terrible este trastorno, ¿no? Y a veces se pasa. O sea, de la nada, un día se disipó la tristeza, en este caso la depresión. Y estás contenta, ¿no? Y ahí se aprovechan los charlatanes, se aprovechan las sectas, ¿no? Para hacer creer a la gente en sus poderes mágicos o extraterrenales, cuando en realidad lo que ha pasado es que la depresión disminuyó por sí sola. Y cuando menos piensas, otra vez aparece, ¿no? Esa es la depresión más común, a la progresiva, que comienza, aumenta, y hagas lo que hagas, sigue ahí. Entonces, es importante que la familia comprenda que ya sea el papi o sea la mami, están con un trastorno. Esto de por sí alivia muchísimo, porque la gente dice, con razón, ¿no? Y tener un miembro de la familia depresivo puede ser muy incómodo. Porque tú dices, ay, ya su mal carácter, este renegón o esta renegona, ya basta, ya no doy más con sus gruñidos. Siempre lo mismo. Entonces te fatiga, te calientas, te enojas, porque no pone de su voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces debería poner de su voluntad, pero está haciendo todo lo posible. Es como quererte curar con el deseo de un reumatismo. No, por más que diga, mis huesitos no me duelen, mis huesitos no me duelen, ahí está la rodillita diciendo achichiu, achichiu, achichiu. Es lo mismo la depresión. ¿Me comprende? Entonces, explicar a la familia. Ahora, para hacerlo, usted debe cerciorarse, y ahí va la tercera pregunta, la importancia de especialistas en salud mental. Lo había hablado yo con mi guía espiritual, el padre Basilio, ¿no? Y muy entusiasta ha propuesto que hagamos un convenio con la Universidad Católica para comenzar en el seminario
a tener servicio gratuito, por cierto, de profesionales psicólogos, y en eso vino la pandemia. También con Bastoflor, con el obispo Bastoflor, tuvimos una conversación donde él planteó la necesidad que tiene la iglesia de contar con especialistas. Pero mientras no se inserte dentro de la iglesia, usted debe recurrir a profesionales. En la Universidad Católica Boliviana tenemos un servicio gratuito, ¿no?, de psicología. Entonces, si usted observa una persona con algunos indicadores de cualquiera de los trastornos que he mencionado, puede recurrir a la Universidad Católica. Se llama Universidad Católica Boliviana y se pide el servicio del consultorio. Y el servicio es gratuito, ¿no? Entonces, allá los especialistas podrán definir si se trata de duelo, si se trata de depresión o se trata de tristeza, de ruptura amorosa, por ejemplo. Porque usted no está entrenada. Y es complicado y es delicado el meter la cuchara sin saber de qué se trata. Entonces, seguros de que es una depresión, se explica a la familia. Hay dos elementos que ocurren en estas familias. El primero tiene un nombre que no me gusta, se llama emoción expresada. Y el segundo es la vulnerabilidad al estrés. ¿Qué es la emoción expresada? Es un ambiente de tensión en la familia, donde se gritan, se critican, todo es negativo. Todos son griteríos, todos son insultos. Por eso se llama emoción expresada. Debería llamarse violencia, simplemente, ¿no? Pero me han puesto ese nombre seguramente para diferenciar de la violencia de por sí. Consecuencia del desgaste de tener en la casa una persona depresiva. ¿Entiende? Entonces, lo primero es la emoción expresada. ¿Qué puedo hacer yo como catequista o como sacerdote o religiosa si tengo ante mí una familia así? Enseñarles a controlar su enojo. Busquen en YouTube, no es necesario gran sabiduría. Control de la ira. Y van a encontrar un montón de buenos videitos. Usted cerciórese que quien está hablando sea un especialista, donde van a explicar técnicas para el control de la ira. Entonces la familia tiene que apaciguarse para no expresar las críticas, los gritos, los insultos. Lo segundo es la vulnerabilidad al estrés. Una persona depresiva es más vulnerable a las presiones que una persona que no está depresiva. ¿Me entiende? Entonces, en el afán de sacar de la depresión a alguien que queremos, lo presionamos. Tienes que ir al trabajo, tienes que esforzarte más, y esto incrementa el estrés y por ende se incrementa la depresión. Entonces, estas personas necesitan tranquilidad, relajarse. Ahora depende de la personalidad. Si tenemos una persona introvertida, lo más probable es que se relaje estando solita. A veces sí hay que mandarlo a Huachilla, que es un lugar muy bonito en nuestra ciudad de La Paz, para reflexionar, para hacer un retiro espiritual al introvertido. Pero si un extravertido le pide que se vaya a aislarse, le va a dar ataque surtido. ¿Cómo va a meter una ardillita en una caverna? El oso que vaya a la caverna. El extravertido necesita fiesta, necesita amigos. ¿Me entiende? Entonces hay que diferenciar. Si es triste, perdón, si es introvertido, que esté solito. Si es extravertido, que tenga compañía. Ya no lo podemos hacer, pero en el grupo seguramente estamos a 50% introvertidos y extravertidos. Lo que funciona para unos no va a funcionar para otros. ¿Me comprende? Entonces, la familia debe relajarse. La familia debe comprender que lo que está haciendo está empeorando las cosas. Emoción expresada, vulnerabilidad al estrés. Yo creo que estos elementos los pueden orientar. Y lo que vence cualquier técnica es el amor. Estas personas depresivas, aceptarlas, quererlas, reconocer su depresión, no luchar contra ella, aprender a estar en silencio, acompañar, y cuando brotan las lágrimas, consolar con ternura. ¿Me entiende? La familia debe hacer eso. La familia debe escuchar el dolor de la persona, no criticar. De macanas te pones así, otra vez estás con tu... Además ahora la gente usa la palabra, con macanas ahora estás con tu depresión. No son macanas, es un infinito dolor interno.
Y lo último, sí, la depresión puede ser comórbida, ¿no? Que es el término que se emplea, el término técnico que empleamos. ¿Qué quiere decir comórbido? Que se presenta al lado de otro problema. Por ejemplo, dolor crónico. Tengo ahora una paciente con dolor crónico. Una mala cirugía, le lastimaron el nervio ciático y es un dolor que no me pude imaginar. Concomitante al dolor crónico, se ha suscitado, se ha producido la depresión, se ha activado la depresión. En la diabetes también suele ocurrir. Por todos estos cambios que tienen que ver con la glucosa, la persona puede tener indicadores de depresión. Las enfermedades de la tiroides, en fin, el consumo, no el consumo, el usar algunos medicamentos también puede estar asociado a la depresión. Esto lo debe evaluar un médico, no un psicólogo. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que saber que puede haber una enfermedad que está siendo paralela a la depresión. Muy bien, Marcial. Misión cumplida. Hemos abusado del tiempo, doctor. Muchas gracias. Yo he estado muy contento. Y como ha dicho, con el seminario, con la arquidiócesis, ahora le toca con la conferencia también, el convenio. Excelente, Marcial. Excelente. Cuando usted guste, me hace la invitación y yo accederé porque es mi misión. Todos estamos en lo mismo. Todos estamos en lo mismo. ¿Ah? Muchas gracias, doctor. Muy bien. En nombre de Monseñor Waldo Barrionuevo, que es el encargado de la sección de catequesis, le hace presente un agradecimiento fraterno. Y al mismo tiempo, los que estamos en sala, los 164, estamos muy agradecidos. Y nuevamente vamos a rezar por su vocación, por su profesión y que nos siga colaborando. Muchas gracias. Necesito muchas esas oraciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Bien, dentro de los avisos también, ya para finalizar, ha ido respondiendo algunos mensajes del chat también y ha dejado también lo que es su número telefónico, su correo. Ya alguien estaba pasando en el chat. Si desean contactarse, ¿no?, con ellos, ya que ha abierto la posibilidad, muy difícilmente a veces conseguimos esos datos. Y aprovechamos también invitarles para estos temas, estos desafíos que tenemos en la catequesis. Ya hemos comenzado con la luz de la acogida, tender un puente a personas LGTB con ternura, pasión y sensibilidad. El segundo ha sido la luz de la prevención, ¿no? Esta pastoral de prevención en ámbitos, sobre todo pastorales, en contra de lo que va a ser la prevención de abusos sexuales en ámbitos religiosos. Y hoy el tema de las recomendaciones, esto que hemos vivido a raíz de la pandemia. Y miren, ya estamos a el penúltimo encuentro y tenemos la luz de la comunicación. El ciberbullying, voy a dejar que les invite Johnny. Johnny, por favor, estamos atentos para la invitación para el próximo martes. Gracias, querido hermano Marcial. Nuevamente agradecemos a todos, Bismarck Pinto Tapia, por esta iluminación, ¿no es cierto? Y también para fortalecernos y seguir adelante. Así es, querido hermano Marcial, para este próximo martes 6 de julio, esto va a ser a las 4 de la tarde, ¿ya? Hora de Bolivia. Vamos a estar con este gran tema, como decía el hermano Marcial, el ciberabuso y el ciberbullying en contextos eclesiales. Y para esta ocasión va a estar en la gran exposición el querido presbítero Antonio Carrón de la Torre desde España, desde Europa estará con nosotros. Por eso que el horario va a ser a partir de las 4 de la tarde. Bueno, queridos hermanos, hermanas de Cristo Jesús, nos vemos este martes 6 de julio a partir de las 4 de la tarde, hora boliviana. ¿Algo más, querido hermano Marcial? No solo enfatizar el horario, es el mismo link, el horario ya como les hemos ido comentando, por el cambio de hora, ¿no? Que es un poquito más, porque si ponemos a las 6 de la tarde hora en Bolivia, para ellos es las 12 de la noche. Muchas gracias a todos y a fomentar esto que nos ha ido recomendando,
En los niños, estimular los talentos, en los jóvenes, escuchar, y en los adultos, fomentar lo que es el amor. Muy buenas noches, muy buenas tardes para muchos, y estamos encontrándonos el próximo martes. Bendiciones, cuídense, cuiden su familia, su comunidad, que la iglesia les necesita. Muy buenas tardes, saludos en casa. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada, el servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así